El dinero es un tabú. ¿Sus padres hablaban de dinero con ustedes? No, de chico no. Si hablabas de dinero, en mi caso era mucho la palabra ahorro. Invertir no existe. Ahorro, ahorro, ahorro. Sí, he tenido muchos fracasos y ¿sabes qué? Me jacto de tenerlos, de haberlos tenido, porque eso significa de que aprendí. ¿Quién es el que no fracasa? El que no hace nada. ¿Cuántos negocios tenés? Porque sé que sos bastante emprendedor serial. Debo tener unas 12 empresas. 12, no 2. ¿Cuáles fueron para vos esos hechos, esos hitos, esas decisiones que llevaron a Gustavo saliendo de la empresa familiar en cero con un tercio de lo que está generando a Gustavo hoy con 12 empresas? Gustavo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a los dos. Bueno, vamos a ver qué sale, ¿eh? Como dijimos antes de la grabación. 100%. Nosotros arrancamos este podcast hace poco con Fede con una necesidad interna por parte de ambos de conectar un poco lo que es el mundo tradicional con el mundo digital, que son un poco más los seguidores míos, para que vean un poco también, en cierto punto, la realidad que tienen algunos negocios, porque hoy en día con los bienes, viste, con los infoproductos, es todo como muy costo cero, muy prestación de servicio, AFIP no existe, un montón de cuestiones que capaz no se tienen en cuenta y que muchos chicos lo ven muy lejano, lo ven muy complejo y lo dejan de lado. Entonces, para arrancar, me gustaría que te presentes y que comentes un poco a qué te dedicas. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gustavo Nicastro. Eh, ¿A qué me dedico? Mis negocios principales tienen que ver con las estaciones de servicio y negocios tradicionales, ¿no? Y los materiales de construcción. Em, mi profesión yo soy ingeniero civil, entonces ya ahí empieza una cuestión de cómo tenés un título de algo y te dedicas a otra cosa. Bueno, a veces uno empieza a estudiar algo y después se da cuenta que a lo mejor la verdadera vocación es otra. Y bueno, no significa que una cosa quite a la otra, ¿no? O la saque del lugar, sino que me parece que se complementa el tema del conocimiento y la apertura mental que me dio la facultad me sirvió después en poder elegir mi propio camino y hacer lo que me gusta, que esto es un poco lo que disfruto. Empecé a trabajar de muy chico. En mi época, sí, parece ser de una generación diferente, ¿no? Eh, Me hubiese gustado que estuviera todo esto digital, ¿no? Pero bueno, no teníamos, así que todos los negocios eran tradicionales. Y bueno, ahí empecé. Ya mientras estudiaba, el primer año no trabajé, pero ya en el segundo año de la facultad, 19 años tenía, empecé a trabajar como vendedor de una empresa de mi papá. Ahí va. Así que bueno, podemos empezar a hablar de las empresas familiares y cómo se mezclan los vínculos, las emociones con los negocios, Es un ¿no? mundo complejo, ¿viste? Muchos lo subestiman, como que dicen, ah, bueno, te tocó esto, pero no, hay una complejidad que a medida que van avanzando las generaciones se hace cada vez más difícil. Eh, ¿cómo fue ese arrancar a laburar con tu viejo en la parte de ventas? Aparte, es una parte, para mí el trabajo de vendedor es full meritocrático, digamos. O sea, requerís meritocracia pura y habilidad para ganarte el pan. Mira, sí, fue así. Empecé de cero. ¿Qué sabía? Nada. A los 19 años lo único que tenía era ganas. En realidad era un poco lograr una cierta independencia económica. Es como que quería tener mi propio dinero y no tener que pedirle a mi papá, mira, dame para esto, dame para lo otro. Eh, Primero fue un conflicto porque mi papá no quería que dejara de estudiar. Entonces su miedo era, si empieza a trabajar y empieza a ver dinero, va a dejar de estudiar. Y le dije, no, mira, si vos no me das un trabajo, me voy a buscar otro en algún lugar, pero yo necesito trabajar, necesito hacer algo y demás. Entonces apareció una oportunidad en una de las empresas de mi papá. Tenía una distribuidora de ventas de sanitarios, lo que es cañerías principalmente. Y me dice, bueno, ¿querés un trabajo? Acá lo tengo. Ya me lo había negado otra vez
que no quería y ya empezamos un poco a discutir, a buscar la forma y me dice, bueno, un vendedor se va eh, porque no pudo soportar un momento de crisis. En la Argentina las crisis son recurrentes, entonces, bueno, no siguió. Y me dice, bueno, ¿querés empezar a trabajar? Sí, no te voy a pagar un sueldo fijo, te voy a pagar una comisión de las ventas que vos hagas. Le digo, bueno, pero él tenía un equipo de vendedores, tenía otros vendedores, y le digo, bueno, pero a los otros vos Les pagas un base. le pagás los viáticos, los gastos, por lo menos el combustible, el peaje. Y a mí me había dado la zona de Rosario y alrededores, entonces no había peajes. Y me dice, sí, a los demás le pago por los viáticos, pero a vos no. ¿Por qué? Porque me dice, vos vivís conmigo, el auto te lo di yo, y el combustible, bueno, pagátelo vos, porque ¿qué pasa? Yo tenía que mezclar facultad con trabajo, entonces yo trabajaba mediodía nada más. Primero iba a la facultad y a la tarde trabajaba. Y el acuerdo tácito era que cuando yo tenía mesas de examen, yo paraba mi trabajo, me dedicaba exclusivamente 7 o 10 días a full a estudiar la materia que tenía que rendir y después lo recuperaba, porque después no había mesa de examen, entonces hacía doble turno, 8 horas después. Me dice, pero no, es lo que decía vos, meritocracia, es vendés, cobras, no vendés, no cobras. Y me enojé, porque digo, es más, sentí hasta un trato discriminatorio, digo, ¿no? ¿Ves? Me lo hace conmigo, a los otros no se lo hace, pero lo acepté igual. Y después de muchos años se lo agradecí. ¿Por qué se lo agradecí? Porque en realidad me hizo un favor. Porque me di cuenta de que lo que yo cobraba era mi logro. No tenía ningún subsidio. Y yo no iba con la ecuación eso tiempo por dinero. Yo iba a la venta y cuanto más vendiera, más iba a cobrar. Entonces, y si no vendía y no hacía nada, no me quedaba sentado y decir, bueno, por lo menos tengo un mínimo. No tenía nada. Al contrario, había gastado en el combustible para viajar. En realidad hacía una zona pequeña, ¿no? ¿Cómo ha influido eso, esa pequeña ecuación que vos dijiste, para que hoy en día, vos escribiste tu libro, también sos autor, hayas creado esto, que es el ciclo de multiplicación del dinero, básicamente? Claro, en realidad lo fui descubriendo, porque era todo aprender de cero. El método que después sí escribo en el libro es como un resumen de muchas cosas de autodidacta, porque no lo aprendí, no hice ninguna carrera que tenga que ver con economía. Pero has leído mucho y sos gran lector. Sí, Eso a mí me sorprende un montón, que vos lees, pero no solamente lees autores, digamos, más tradicionales, sino también lees cosas que nosotros capaz leemos, como T. Harv Eker, como Robert Kiyosaki. Capaz son autores que leen más la gente joven. sí, empecé a leer libros de motivación y que tenían que ver con finanzas personales. En realidad, una cosa me llevó a la otra, un libro me interesó y me atrapó. El primer libro que me atrapó fue Padre Rico, Padre Pobre. Ahí va. A la mayoría. Sí. Me atrapó y lo empecé a seguir. Después leí como 4 libros más de Kiyosaki. Y escribiste, bueno, el ciclo de multiplicación del dinero, pero vos hablas de un concepto muy importante que es primero definir qué es el dinero. Porque decimos, ok, quiero plata y tengo que vender más, quiero vender más, pero ¿qué es el dinero? ¿Podrías, como para la audiencia, definirle eso? Claro, me di cuenta después que mucha gente hace todo por dinero, como una causa, y que lo importante es que el dinero sea una consecuencia. Descubrí, y ahí creo que lo plasmé en el libro, de que cuando vos haces lo que te gusta, lo vas a hacer cada vez mejor. Y el mercado, no sé si te premia o te califica. Hago la comparación con la escuela. ¿Viste? Cuando vos estudiabas, te sacabas una buena nota. Entonces, la forma de calificarte o de premiarte el sistema educativo era con una nota después de un examen. La forma que tiene de premiarte el mercado, cuando vos haces tu trabajo, es con dinero. Entonces me di cuenta de que el dinero
para mí terminó siendo una consecuencia. Y me empecé a enfocar en hacer lo que me gustaba. Por eso ven de que tengo una profesión, una carrera y me dedico a otra cosa. Descubrí con el tiempo, al principio no se puede decir que era una imposición. Voy conectando cómo venimos con las empresas familiares, ¿no? Bueno, después que, y vuelvo al tema del dinero y a esto de hacer lo que me gusta. Cuando empiezo a trabajar, bueno, como vendedor, después mi papá monta una nueva empresa que es una estación de servicio. Y ahí él tenía una sociedad con sus hermanos y dice, bueno, que esta nueva empresa la maneje la segunda generación. Entonces empezamos a administrar la estación de servicio, un hijo de cada hermano, mi papá y mis tíos. O sea que yo empecé a administrar una estación de servicio con mis primos. O sea que era una sociedad impuesta. Sí, gente que no elegiste, que no conoces sus capacidades. No, siempre me río porque es como que empecé al revés. Uno empieza una sociedad con un afecto societario. Yo no lo tenía, yo empecé la sociedad impuesta y después tuve que tratar de lograr el afecto societario. Y bueno, y tuve que empezar a dedicarme a administrar, cuando nunca había estudiado. Hasta ese momento, yo tenía 23 años, cuando mi papá invierte un montón de plata con sus hermanos y nos dice, acá la tienen, manéjenla. Entonces, ¿qué sentía? Que me estaba subiendo a una Ferrari y que recién me habían dado el registro hacía 15 días. Tenía miedo de que en la primer curva chocarlo. Y era un compromiso muy importante para mí, era muy grande, porque ¿cómo hago? Porque toda la inversión, todo el riesgo, lo había hecho mi papá y mis tíos. Yo no podía defraudarlo. En realidad me defraudaba a mí mismo primero, pero era como una presión muy grande, por lo menos para mí. No sé si mis primos lo vieron de la misma manera. Viste que muchas veces la realidad es una y el enfoque que uno le da es otro. Y a lo mejor la misma realidad tiene 3 enfoques diferentes, ¿no? Esto de cuando vos ves un vaso que algunos lo ven medio lleno y otros lo ven medio vacío, ¿no? Y bueno, empecé a aprender a los golpes. No tenía experiencia. Cuando me di cuenta que eso era lo que me gustaba, porque hasta ese momento yo no me había hecho ninguna pregunta de ese tipo. Sí, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Tenía un título que no ejercía. Una experiencia en ventas que ahora no usaba. Y administrar un negocio que no conocía y que no sabía administrar. Sí, porque aparte son habilidades que no están como... no se pueden complementar a simple vista, digamos. Porque justamente la venta de combustible es un commodity, o sea, no depende tanto, bajo mi punto de vista, de tus habilidades de ventas como si estuvieras vendiendo un servicio o otro tipo de producto. O estuvieras vendiendo algo. La venta que yo hacía era una venta cara a cara, face to face. Y entonces ahí empecé a aprender un montón de componentes emocionales. Puedo contar un montón de anécdotas de venta, pero les cuento una porque termina siendo divertido. Pero después, todo esto que había aprendido en este nuevo emprendimiento de mi papá, no me servía. Porque la venta en las estaciones de servicio no lo hacía yo, lo hacía un playero, un vendedor de playa. Y yo estaba tras bambalinas atrás. Entonces cambiaba hasta el concepto y la forma de venta. Bueno, yo iba a buscar al cliente cuando era vendedor. Acá tenías que esperar que llegara. Todo al revés. Pero bueno. Al final seguro los puntos se conectan. Al final aprendés de un montón de lugares y después te da la capacidad de síntesis. Que creo que la capacidad de síntesis es poder plasmarlo en un libro, ¿no? 20 años o 30 años después. Pues imagínate que escribo el libro con 50 años y empecé a los 19. Entonces, viste, ¿te llegó la inspiración? No, en realidad es mucho camino recorrido, mucha agua bajo el puente que pasó y que al principio está todo como desconectado. Y después todo tuvo como una armonía. Y me empezó a servir aprendizajes que por ahí creí que quedaban en un cajón. Por eso siempre
si tuviera que dar algún consejo o una sugerencia es, nunca puede dejar de aprender y puede aprender cualquier cosa, por más que uno crea que no le va a servir. Mira, uno de los ejemplos más interesantes que escuché es que cuando Steve Jobs empezó la facultad, que no la terminó, viste que en las universidades norteamericanas vos tenés que hacer la carrera de grado y después tenés que elegir algunas materias complementarias. Y él eligió caligrafía. Entonces decía, ¿qué tenía que ver? No creo que estaba estudiando cosas de computación. Y aprendió caligrafía y todos los tipos de letras. Y después eso le sirvió como base para poner en su procesador de texto todos los tipos de letras. Que cambió la historia de la computación. Cambió la historia de la computación. Entonces, en ese momento es, ¿por qué habrá estudiado caligrafía Steve Jobs? A lo mejor era porque le gustaba. Y ahí vuelvo a conectar, ¿no? Esto de hacer lo que te gusta. Bueno, descubro que esto de administrar me gustaba, pero que no tenía ninguna herramienta. Y es un volver a empezar. Y ahí tenía 20 y pico de años, un título en la mano. Y ahí decido hacer un máster en administración. Ahí va. Entonces, porque lo necesitaba, porque tenía que tener una visión del negocio que no la había tenido y que tenía una visión de ventas, pero no ya una visión de gerenciamiento. ¿Qué crees que te dio ese máster o esa formación académica en administración que no podrías haber aprendido a los ponchazos, digamos, un poco? Mirá, primero una visión global del negocio, que fue importantísimo. Después hay una cuestión básica que ahora es básica, pero en ese momento yo no sabía leer un balance. Entonces, imagínate que yo gerenciaba un negocio, podía tener algunas variables, los resultados, las rentas y demás, pero después me llegaba el contador y el contador me decía hay que presentar el balance. Y me mostraba activo, pasivo, patrimonio neto, no entendía nada, no lo había hecho en la primaria, nada, porque ni contabilidad había dado, yo había hecho bachiller nacional. Así que cero de contabilidad. Para mí, aprender a leer un balance fue un hallazgo. Había una materia que hablaba del sistema financiero, ¿no? Cómo funcionaban los bancos. Porque la creencia de mi papá era que los bancos le prestaban dinero al que no lo necesita, le ofrecían y le negaban al que lo necesitaba. Entonces él había hecho todas sus empresas y todos los negocios sin los bancos. Y ahora yo empezaba a ver que el banco en el mundo es un facilitador, es alguien que te tendría que apoyar con el capital al crecimiento de tu empresa. Entonces tuve una visión distinta. Si vos estás en verde, te dan los números y te dan el crédito, así. Y ahí empecé a aplicar el concepto del apalancamiento. Empecé a usarlo, me costó, porque venía con muchas creencias familiares o mandatos familiares donde el banco era como en realidad un enemigo. Y bueno, traté de usarlo a favor, traté de usar el interés compuesto o el apalancamiento a mi favor. Viste que cuando vos usás la tarjeta de crédito y no la podés pagar, el interés compuesto te juega en contra y pagás el mínimo, ¿no? Los intereses que te cobran son terribles que se tornan impagables. Bueno, traté de usar el interés compuesto y el apalancamiento a mi favor. Soy muy prudente igual. Y hay una creencia en cuanto al dinero, que bueno, justo tenías esta creencia en cuanto a los bancos, pero yo creo que más que nada en América Latina de que el dinero es malo. Y vos hablas mucho de que, ok, hay que aprender cosas, no hay que dejar de aprender, pero ¿cómo hacemos para desaprender ese tipo de creencias? Mira, el tema del dinero. Podemos estar todo el día hablando de esto. ¿Y qué cosas vi? Muchas veces, a veces hasta cuestiones religiosas o cuestiones familiares, de que el dinero es un gran motivo de conflictos. Un gran motivo de conflicto. Entonces, muchos divorcios se dan por el dinero, muchas peleas familiares se dan por el dinero. Entonces, se asocia o queda el mandato
de que el dinero es malo. ¿Por qué? Porque... Genera discordia. Exactamente, genera discordia. Otro, y esto sí podríamos decir que es latino o es argentino, ya no sé, es que, ¿qué costumbre tenemos? ¿Sí? Mirá, a esta persona le fue bien, mirá, cambió el auto, creció ¿Qué con la habrá empresa. hecho? ¿Qué habrá hecho? O sea, que todo lo que ha hecho seguramente ha sido ilegal, ¿viste? O qué curro, perdón si es la palabra, no es la palabra, o bueno, ¿qué hizo? Entonces era seguramente un político que aceptó soborno. Sí, ¿a quién cagó? Es alguien, claro, es alguien que no pagó impuestos, es alguien que vende cosas ilegales, bueno, traía cigarrillos importados truchos de Paraguay, bueno, eran esas cosas. Entonces, pues sí, ¿por qué esa creencia? ¿Por qué tenemos esa costumbre de que el que le va bien la hizo por izquierda? O el dinero es sucio. ¿Mm? Que encima lleva a muchos emprendedores, pues nosotros asesoramos a emprendedores que capaz pasan de 0 a cifras exorbitantes muy rápido y muy jóvenes. Lleva a estos emprendedores a querer sacarse el dinero de encima, porque siguen teniendo esa creencia de forma inconsciente. Recién hablaba con un chico que está en el programa, por ejemplo, con Nachito, que está generando una cantidad de dinero enorme, tiene 2 emprendimientos digitales muy buenos. Más de, sí, debe estar generando hoy entre 20 y 30 mil dólares por mes. Un pibe muy joven y me decía, Iván, necesito una plantilla de Excel para ver cuánto gasto yo por mes, porque no entiendo cómo se me da la plata. Dice, no entiendo en qué se me va en alquiler, se me va en esto, Una persona que pueda administrar 2 negocios, pero que por esas creencias hoy en día no puede administrar su propio bolsillo. Mira, el dinero es un tabú. Y le hago la pregunta a ustedes. En su casa, en su familia, sus padres, ¿hablaban de dinero de ustedes, con ustedes? No, de chico no, No. en mi caso. Y si hablabas de dinero, en mi caso era mucho la palabra ahorro. No, o sea, invertir no existe. Ahorro, ahorro, ahorro. Y después uno aprende cuando estudia administración que hay una devaluación, que por más que vos tengas los dólares debajo del colchón, no es que los dólares siguen manteniendo el valor. El ahorro no alcanza. Digamos, está bien, pero no alcanza. Entonces, mira, el dinero todavía sigue siendo tabú. Antes, muchos años atrás, había 2 grandes tabúes, el sexo y el dinero. Se avanzó en el sexo, pero no en el dinero. No se habla del dinero. Y entonces después, como no se habla del dinero, no se sabe qué hacer con eso, porque no se aprende, porque no se enseña. Entonces, y ahí vuelvo, el libro, ¿cuál fue el objetivo del libro? En realidad es darte una herramienta para que el dinero deje de ser un problema para vos. Deje de ser un problema para vos en tu crecimiento personal y deje de ser un motivo generador de conflictos con tus seres queridos o con tu parte social, ¿no? El hombre es un ser biopsicosocial, ¿no? El tema del entorno también tiene que ver. Entonces, vos no podés poner al dinero en un riesgo que te genere conflicto con los demás. Entonces, ¿qué pasa si todos tuviéramos un manual de qué hacer con el dinero y que el dinero crezca? Eliminemos por lo menos una fuente de problemas, de conflicto. Tendremos otros, pero por lo menos ese no. Así que fue muy interesante empezar a cambiar el concepto del dinero. Por eso creo que cuando uno tiene que empezar o empieza un momento de crecimiento o de cambio, el cambio empieza de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que hay que cambiar es la mentalidad. Es lo que hablábamos, la realidad es una y es cómo uno la ve. Y desde qué ángulo la ve y bajo qué prisma o qué lente lo ve. Lo primero que tuve que hacer es, después de aprender la cuestión del dinero, de la administración, de este posgrado en administración, fue que me tuve que reprogramar. Porque tenía mandatos familiares. Coincido con vos, el ahorro. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada plata que nos sobraba, comprábamos dólares. Esa era nuestra reserva de valor.
Y ahí quedábamos. El dólar quedaba guardadito abajo del colchón, a ver en algún momento que venga alguna devaluación, alguna crisis y que eso pueda tomar algo de valor, ¿no? Inversiones, nada. Pero sí tuve un aprendizaje que te diría no directo, sino por elevación, por entorno, de que mi papá era muy pobre, ¿no? Y él empezó de cero. Entonces, su progreso fue económico. Entonces, él veía el dinero desde otro lugar, como una salida de la pobreza y una mejora de la calidad de vida. Y no lo veía mal. En cambio, otros sí lo seguían viendo mal, a pesar de que ganaban el dinero. Cuando vos me decías a este chico de que no sabe qué le pasa con la plata, que le entra un montón y que de la misma forma que entra sale, es primero que no tiene una cultura financiera, o sea, tiene que aprender finanzas personales. Y segundo es que debe tener algún mandato familiar, social, que no pueda mantenerlo al dinero. Debe haber algún motivo, no sé cuál, que él tendrá que descubrir, ¿no? Y a veces es muy difícil desprogramarse, sacarse eso y volver a empezar de cero. Es cambiar los estándares de vida de uno, es cambiar los hábitos de consumo, son un montón de variables que, bueno, el dolor del cambio. El dolor del cambio, sí, pero a ver, viste que siempre dicen que el crecimiento se da cuando uno sale de la zona de confort, ¿no? Y cuando uno sale de la zona de confort, empieza a tener dolor. Entonces yo creo que el crecimiento viene con dolor y que uno lo que tiene que hacer es saber afrontarlo y superarlo. Y que te doy una analogía, siempre le hago la comparación y es, vos empezás el gimnasio. Cuando empezás el gimnasio, el primer día te duele todo. ¿Y el dolor qué significa? Que tu ejercicio, tu entrenamiento sirvió. Después, a medida que vas avanzando, el dolor disminuye y el rendimiento aumenta, ¿no? Cuando se produce el momentum, que es el pasaje de la idea a la acción, es doloroso. Entonces uno lo que tiene que aprender es que el dolor es un sinónimo de crecimiento y te tiene que poner contento. Muchas veces cuando aparece el dolor, la primera reacción es desistir, es tratar de volver a la zona de confort. Entonces nunca termina de crecer. Fíjate que la acción es la misma y la forma de verla es distinta. Así que bueno, me puedo sentir un afortunado que pude empezar a descubrir estas cosas, verlo desde un optimismo consciente. O sea, que a pesar de que me han pasado cosas muy malas y muy feas y que realmente me golpearon, siempre rescaté algo positivo y que fue un aprendizaje y que en los peores momentos es cuanto más se aprende, o en los fracasos. ¿Has tenido algún punto en el cual has estado, digamos, porque vos dijiste que comenzaste con cierta base económica y a nivel de conocimiento, porque vos arrancaste con un negocio que ya era de tu familia, pero has llegado a estar en un punto más bajo incluso y has tenido que salir adelante? Sí. Yo podría dividir mi vida económica en dos caminos paralelos. Entonces estaba la vida familiar, todas estas empresas de familia, en donde, bueno, eran fuente de trabajo, como vendedor, como después cuando en las estaciones de servicio, como administrador y más. Pero eso yo de alguna manera era un empleado. Las empresas no eran mías y yo trabajaba para ellas, de distintos lugares. Aunque me dijeran, sí, después va a ser tuya, además, esto de la herencia, ¿no? Era divertido porque mi papá decía, todo esto que está acá es de ustedes, pero él lo administraba. Entonces, claro, a ver, la plata, si vos decís que esto es mío, déjame lo mío que yo lo administro. Y entonces
no lo hizo. El tema del autoritarismo y del poder, porque terminó siendo una lucha de poder después, ¿no? Cuando el joven empieza a ganarle al adulto. También interesante ese tema. Entonces empiezo a tener una vida en relación de dependencia, gerenciando empresas familiares y después mi propia carrera personal o profesional. Y esa era con mi ahorro. En un momento, yo ya estaba casado y tenía una única fuente de ingresos, que era administrar la estación de servicio, que les contaba con mis primos. Empiezo a tener un conflicto una crisis de decisión. O sea, no había afecto societario y en algún momento aflora. Bueno, entonces no estuve de acuerdo de algunas decisiones y decidí irme. Me voy. Porque no estoy de acuerdo con esto no puede cambiar, hay una decisión familiar, o lo tolero y lo acepto, o pateo el tablero y me voy. Entonces me acuerdo que fui con mi esposa y le dije, no aguanto más esto, no lo puedo tolerar, me voy. Y tenía un compromiso que había que sostener una familia, está bien, no teníamos hijos, pero ¿cómo hago? Y mi ingreso se redujo a 1/3 de lo que tenía. O sea, tenía un solo ingreso, que era una empresita que había montado ahí en el camino. Bueno, no sigo el hilo conductor, pero en un momento monté una empresita como algo complementario para hacer con mi profesión, pero tenía un ingreso chiquitito. Yo estaba acostumbrado a vivir bien, a ahorrar. Y me acuerdo que le dije a mi mujer, yo me largo así y veo qué hago. Y estuve 3 meses, 4 meses. Y era, ¿cómo hago para cubrir ese faltante? Y bueno, y empecé. Pero ya tenía otras herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas? ¿Tenía plata? No. ¿Qué tenía? Educación. Y tenía una actitud de ir hacia adelante. Que eso es lo más importante. De decir, bueno, mira, te vas a chocar, te van a decir que no. A veces escucho que, por ejemplo, una tasa de conversión es 10-1, ¿no? Entonces, a lo mejor vos tenés que visitar o tener 10 consultas y concretas una, ¿no? Entonces, algunos te dicen, una tasa de conversión 10-1 es estresante, es muy fuerte, porque solamente es un 10% de lo que logro. Entonces, tenés 9 no para tener un sí. Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Si lo ves del lado de que 9 no para llegar a un sí, esto es muy duro, es fuerte, es difícil. ¿Qué pasa si cada no para mí es una nueva oportunidad y es un más cerca del sí? Entonces, cada vez que tenía un no, me ponía contento porque estaba más cerca del sí. No es que me ponía mal porque tenía el no. Fue una cuestión estadística, 100%. Estadística y de cómo vos afrontás el reto. Una cosa es que vos lo veas como que todo te pesa, todo es una carga, y otra es, es un desafío, un reto para llegar. Te la hacen difícil. Bueno, significa que si es difícil, llegan pocos. Y si llego, voy a ser exitoso. Además, cuando algo no te sale, nosotros con Fede probamos metodología de venta a morir. Imagínate, mandamos por día 300 mensajes aproximadamente, más los anuncios, más todo eso para generar reuniones, para después generar ventas de consultoría. Y cada vez que probamos una metodología y no funciona, yo a veces me frustro mucho. Pero después, por otra parte, también llega ese pensamiento que es, bueno, descubrimos una forma más de no cómo hacer las cosas. de no hacer las cosas. Y es un aprendizaje. 100%. A ver, yo he rendido materias y me ha ido mal en la facultad, ¿no? Entonces, me amargaba. Pero la amargura me duraba 3-4 horas. ¿Por qué? Porque en realidad, y hago la analogía con vos, era, bueno, ahora, ¿qué aprendí de este fracaso? De que esta no era la forma. Así que esta es una forma que tengo que descartar para estudiar la próxima vez. Bueno, esto es lo mismo. Esto es, vos acotás el margen de error.
100%. Lo que te tiene que dar el fracaso es un aprendizaje, porque si después cometés el mismo error, bueno, el problema sos vos. ¿Tá? No. Pero si vos fracasás y decís, bueno, mira, esto ya se te empieza a transformar en un embudo, cada vez cierra y después ya agarrás la autopista, ¿no? Y sí, he tenido muchos fracasos. ¿Y sabes qué? Me jacto de tenerlos, de haberlos tenido. ¿Por qué? Porque eso significa de que aprendí. Si no hubiese tenido fracaso, ¿quién es el que no fracasa? El que no hace nada. ¿Cómo crees que, por ejemplo, la persona que está escuchando ahora puede desarrollar esa mentalidad? Porque el primer instinto de la mayoría, por lo menos, o por lo menos cuando arrancamos, es, che, esto no me funcionó, chau, lo dejo, chau, no intento más nada. Tenemos chicos que en 3 meses dicen, no, esto no me anduvo, 3 meses, chao, me voy, no sigo, ¿viste? Hay gente que para llegar al éxito estuvo 10 años. Hay otros que empezaron un negocio a los 60 años. Entonces, a ver, esa es buena la pregunta, ¿cómo hago para que poder transmitirle este concepto? Mira, empiezo, ¿cómo puedo empezar a motivar? Vamos a empezar el minuto cero. En el momento de la concepción, mirá a dónde voy, va a ser interesante, pero te voy a tirar esto y esto te va a motivar y decir todo el resto. En el momento de la concepción llegan 250 a 300 millones de espermatozoides. ¿Te gustó? ¿Tá? La primera etapa, 100 millones, 150 quedan en el camino. Después quedan unos 20.000, después quedan unos 10.000, después quedan 5 y después queda 1. Hubo un ganador. Ese ganador fuiste vos. Vos naciste. Entonces, imagínate cuando vos arrancás y vos decís, yo nací porque yo fui el ganador entre 300 millones. A partir de ahí, nada te puede detener. Las probabilidades ya nunca la va a tener tan en contra como Nunca, exactamente, ni jugando al Kini va a tener esa probabilidad en contra. Porque en el Kini, estadísticamente, tenés 30 millones. Mirá. Uno No cada sabía. 30 millones, No sabía ¿no? eso. En la combinación. Es Entre más, paréntesis, esto no es una recomendación de no es inversión. una recomendación porque en realidad vas a perder. Sí, lo más probable es que pierdas. Y cuando, mira, el Kini arrancó con 30 números y después lo llevó a 36. 6 números más llevaron de 15 millones a 45 millones. La diferencia. Es toda estadística y combinación, ¿no? De números. Entonces, el que se aferra a hacerse rico o a tener un ingreso ganando el Kini o ganando la lotería o ganando en el casino, está condenado. Se va a equivocar. Y vos ves que todo el mundo lo juega. Bueno, pero asimismo quiero hacer como un paralelismo entre eso y los pibes que cada 3 o 6 meses prueban un nuevo modelo de negocio. Porque ¿viste? Aparece el nuevo modelo de negocio exitoso y agarran y prueban ese. Y después agarran y prueban otro. Y prueban otro. Y prueban otro. Y así. Es como nosotros lo llamamos el síndrome del objeto brillante. Van saltando entre las cosas que aparecen en redes, que normalmente cuando ya aparecen en redes, en primera instancia es porque ya está en una etapa de crecimiento del mercado que ya es un mercado competitivo. O sea que no es fácil de entrar. Y en segunda instancia, si vos vas saltando entre emprendimiento en emprendimiento, nunca adquirís la experiencia para achicar ese abanico de posibilidades. Es como que siempre esperás pegarla a la primera. Mira, ahí el problema de fondo es otro. Un poco mi opinión. Es ¿qué hacen? Si a él le va bien, entonces a mí también me va bien. ¿Y yo qué hago? Replico, repito. Pero repito el éxito del otro, que no implica que sea el mío. ¿Qué se ha dado? En otras épocas de la historia, hubo uno puso unas canchas de pádel y le fue bien. Entonces había canchas de pádel por todos lados, porque a uno le fue bien y entonces todos lo hicieron. Después aparecieron las canchas de futsal o de fútbol de salón y todo el mundo hace lo mismo. Ahora uno la pegó en el negocio digital y le fue bien y todos hacen lo mismo. Pero en realidad es el deseo del otro. ¿Y vos qué tenés que hacer primero? Preguntarte en qué sos bueno vos y qué te gustaría hacer. A partir de ahí,
enfocarte y seguir y ser perseverante en esa decisión de hacer lo que te gusta y lo que sabes hacer, no lo que le va bien al otro. Porque al otro le fue bien porque seguramente estuvo convencido y era lo que le gustaba hacer. Entonces, ahí te contaba de que estoy escribiendo, ya casi lo terminé, un nuevo libro que tiene que ver con, se va a llamar Tu propósito implica tu éxito. Entonces, primero descubrí cuál es tu propósito de vida, qué cosas tenés y a partir de ahí planifica para monetizar y hacer eso rentable. ¿Por qué? Porque si vos haces lo que te gusta, naturalmente lo vas a hacer cada vez mejor. Y si lo haces cada vez mejor, como decía antes, el mercado te premia con dinero. Entonces, poder llevar a cabo tu propósito hace de que vos vayas inevitablemente al éxito. En cambio, cuando vos haces cosas ajenas a vos, que no tienen que ver con vos, lo más probable es que fracases. Cuando vos haces un trabajo que no te gusta, pero que es rentable. Ahí, ¿qué pasa? Pones primero el dinero como causa y no como consecuencia. Mirá cómo la charla se va conectando una cosa con la otra y te va llevando. Entonces, es una forma de ver las cosas. Y bueno, no me quiero ir porque sí quiero dejar el mensaje este. Arrancamos con el concepto de que vos fuiste un ganador en 300 millones, ¿no? Bueno. Después tenés que estar agradecido. Ese es el segundo paso que tenés que lograr. El agradecimiento. ¿Y cómo hago para estar agradecido? Es difícil, porque uno cree que todo lo que tiene es un derecho adquirido. La salud, el bienestar económico, que todo está acá al alcance de la mano y es normal. No, no es normal. Y tenés que ser un agradecido. Entonces, mira, tuve un episodio de estrés y empecé a tener mareos, vértigo, mareos. Entonces, bueno, era una cuestión del oído medio, que esto, que lo otro. Pero ¿cuál era el problema? Que me acostaba y estaba bien, pero me levantaba y me mareaba. Entonces, imagínense, yo a la mañana me levantaba y mareado. Y todo el día mantenía ese mareo. Tenía miedo de manejar, no podía manejar y más. Bueno, el proceso me dice, mira, no sabemos, el médico, ¿no? ¿De dónde vino? Se arregla acomodándolo a unos movimientos bruscos que te hacen en el oído, pero digamos, no hay medicación, no hay nada. Hay que dejarlo que se vuelvan a acomodar unas esferas en el oído que se llaman otolitos y listo, y se acomoda. Bueno, 3 meses estuve así, con mareos, cada vez menos, ¿no? Entonces, ahora la prueba de fuego es cuando me levanto. Me levanto, me siento en la cama y no me mareo. Ya está, un agradecimiento total. Entonces ya, les cuento mi experiencia, yo arranco agradeciendo a quien sea, no le quiero poner una connotación religiosa porque esto es para todo público, digamos, podemos decir a la fuerza del cielo, a Dios, al que a ustedes les guste, ¿no? A alguien de que me levanto y no estoy mareado. Entonces, ¿qué digo? Hoy es un gran día. ¿Cuándo aprendí eso? Cuando no lo tuve. Ese es el problema, que uno empieza a valorar las cosas cuando las pierde. ¿Cómo hacemos para explicarles de poder valorar cuando las tenemos? ¿Viste? Y esto hablo de la pérdida de todo. Muchas veces también la relación que uno tiene con los padres, que discute, que pelea, que no se pone de acuerdo, que existen las diferencias. Pero resuélvanlo acá, porque después tu papá muere, fallece, y no lo podés arreglar más. Entonces, ¿y cuándo empezás a valorar a veces a algunas personas a tus padres? Cuando no los tenés, y ya es muy tarde, porque no lo podés arreglar. Entonces, eso es importante, es agradecer cuando lo tenés, y no cuando no lo tenés. Yo lo aprendí cuando no lo tuve, pero ahora es, ¿qué les puedo sugerir? Porque no quiero aconsejar porque no soy alguien para que aconseje. Es, valoremos lo que tenemos. Entonces, imagínate, vos ya fuiste un ganador. Tenés un montón de cosas, ¿no? De las cuales estás agradecido. Si buscas algo que te guste hacer,
seguramente te va a ir bien y empieza el círculo virtuoso. Y ahí está la imagen del libro, ¿no? Un remolino en donde cada vez se acelera todo. Ahí, vamos a poner ahí. Se acelera todo. ¿Y cómo lo encuentro? Porque yo creo que es muy fácil encontrar algo que no te gusta, pero ¿cómo encuentro algo que sí me gusta? Mira, cuando vos haces algo que el tiempo se te pasa volando. A ver, vamos a buscar indicadores. Porque, viste, decir, no, tengo que encontrar justo lo que me gusta. No, en realidad es prueba y error. Vos vas viendo, decís, mira, esto me resultó fácil, el tiempo se me pasó volando. Viste que el tiempo es relativo, no es absoluto. Entonces, cuando hay algo que te cuesta, que no te gusta, no se te pasa nunca. Cuando hay algo que te gusta, que te sale fácil, el tiempo se te pasa volando. Esa es una medida. A lo mejor hoy estamos 2 horas hablando y no te diste ni cuenta y la pasaste bomba. Entonces decís, che, esto me gustó. Esas son pautas, prueba y error. Yo descubrí que me gustaba la administración porque mi papá con mis tíos me pusieron ahí. A lo mejor hubiese sido un fiasco y hubiese tratado de irme y ahora soy un agradecido, ¿no? Pero bueno, Creo también que, justo ahí lo que vos decías, la búsqueda de la felicidad o la búsqueda del propósito. Yo estuve muchos años carcomiéndome con eso, mal, eh, y me di cuenta que uno empieza a encontrarlo de a poco y a disfrutar el camino cuando manda un poco, perdón por hablar, todo eso a la mierda, básicamente. O sea, en el sentido de no decir, che, no, voy a hacer cosas que me hagan infeliz, sino en el sentido de no me voy a presionar para encontrar aquello que me hace feliz, porque confío tanto en mí y en Dios en mi caso, de que me lo va a poner en el camino y va a estar ahí. Hay un concepto en filosofía y espiritualidad que se llama la ley de la retrocesión, que esa ley lo que te dice que la experiencia, o sea, la búsqueda de una sensación, de un sentimiento positivo, es en sí misma un sentimiento negativo, pues estás buscando, buscando y no lo encontrás, y la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva, porque lo aceptaste. te lo complemento. ¿Qué otra cosa aprendí? ¿Tá? Y lo conecto esto del propósito en tu búsqueda. Aprendí a vivir el presente. Y ahí hay otro punto y a disfrutar el momento. ¿Tá? Esto no significa que soy un hippie y de que, bueno, que venga. No, no, no. Soy muy estructurado, tengo una formación muy técnica, tengo planificado lo que quiero. Pero ¿qué pasa? Trato de vivir el momento en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque si yo hoy estoy hablando del pasado, estoy en momento presente pensando en el pasado. Eso me va a llevar a la depresión. ¿Por qué? Porque siempre el tiempo pasado fue mejor. Si estoy todo el día pensando hoy del pasado es porque pienso que el pasado fue mejor que el presente. Entonces, lo más probable es que sienta melancolía, añoranza y me deprima. Así que pensar en el pasado te lleva a la depresión. Tuve un tío así. Y la verdad que me da una lástima porque siempre lo mejor le pasó de joven y tenía 70 años. ¿Y hoy qué hace, tío? Porque, no, cuando yo tenía 23 años, pero tío, tenés 70 ahora, pasaron 50. ¿Vamos a mirar a hoy o a mañana? Y lo mismo pasa con el futuro. Cuando estás demasiado tiempo hoy pensando en el futuro, lo que genera es ansiedad. Y no, el tiempo corre y lo que hay que hacer es disfrutar del proceso y la felicidad no es un punto de llegada, es un camino. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo logro la felicidad? Porque ahí está otra pregunta. Decís, ¿qué te gustaría hacer vos? Me gustaría ser feliz. Mira vos. ¿Y cómo lo haces? Otro, ¿qué te gustaría? Me gustaría ser rico, tener plata. Ajá. ¿Y cómo lo va a hacer? Y no, ahora estoy jugando al Kini. ¿No? Bueno, esto de la felicidad tiene esa connotación. Entonces ¿cómo haces
para ser feliz. La felicidad continua no existe. Entonces es disfrutar del proceso y de pequeñas cositas. Y que esas cositas se vayan haciendo repetitivas y se haga un flujo, que fluya, flow, ¿no? Que fluya. Entonces ahí es como que te liberás de un montón de cosas y empezás a disfrutar de las pequeñas cosas. Por ejemplo, ahora mi hijo empezó a manejar, ¿no? El registro. Entonces, ¿qué quiere manejar él? Yo me siento del conductor. Tengo dos opciones. O ponerme nervioso, sentir que pierdo poder, ponerme nervioso porque él no maneja como yo y quisiera que manejara como yo, pero a la edad de él yo manejaba peor que él. ¿Está? O sentarme y disfrutar y ver el mismo camino que hago, desde el trabajo a mi casa, que antes yo estaba al volante y tenía una visión, ahora estoy distendido y empiezo a descubrir que hay negocios que antes no había visto, que la vecina tiene flores, que antes no podía ver. Entonces digo, mirá cómo el acto es el mismo y yo lo disfruto desde otro lugar. Pero es un aprendizaje, ¿eh? No, esto no sale de hoy a mañana. Y bueno, y lo importante es saberlo y tratar de llevarlo a la práctica. Pequeños ajustes, pequeños hábitos. No lo vas a lograr de un día para el otro. Entonces, ahí la perseverancia es lo más importante, ¿no? Y de que frente a un escollo o un obstáculo, un tropiezo, un fracaso, no te detenga. 100%. Es al final como prestar la atención a los detalles. ¿Viste la película Gladiador? No. Ah, ¿vos la viste? No. Bueno, arranca, solo se ve un pájaro en la pantalla. Y conforme van como sacándole el zoom, se ve que alrededor hay una guerra. Entonces vos como podés estar en una guerra, pero lo que yo me llevo de esa escena es que si vos prestás la suficiente atención a los detalles, como vos decías acá, o manejás y tenés que prestar atención a lo que tenés enfrente, porque si no chocás, o vas en el asiento de pasajero y ok, ves locales nuevos, todo, como podés prestar mucha más atención, ahí es como, ok, ya está, presta atención a los detalles, es mucho más probable que todo el caos lo ignore y sea más feliz. Claro, y empezás a disfrutar pequeñas cosas. No necesitas grandes cosas. No es que yo voy a ser feliz el día que me compre una Ferrari. Sí, puede ser, pero mira, la felicidad pasa no solamente por lo material, porque lo material te hace feliz un rato y después no prevalece, ¿viste? Pasa eso cuando vas de shopping. Cuando vas de shopping, o le pasa muchas veces, hay gente que está deprimida, está mal y va al shopping. Entonces siente un momento de placer. Es más, se genera una hormona que es placentera, ¿no? El tema del shopping. Pero después a los 15, 20 minutos pasó y ves tu tarjeta de crédito Y genera lo contrario. de todo lo que gastaste y te vas a deprimir peor de antes de haber ido, que antes de haber ido, ¿no? Entonces, disfrutemos de las pequeñas cosas, desde estar vivo, de no tener dolores, de no tener enfermedades, de poder hacer lo que uno quisiera hacer, de hacer un deporte, un hobby, vos decías que te gustaba tocar el piano, disfrutar tocar el piano. ¿Viste? Yo le decía a mi hija, ahora, viste, yo la llevo todas las mañanas a la escuela. Voy contando anécdotas para que se ponga más divertido. Entonces le dije, mirá, Bianca se llama. Bianca, el año que viene voy a empezar a cantar. Entonces le digo, pero no vamos a esperar el año que viene, vamos a empezar a cantar a partir de ahora. Entonces le canto 7:30 de la mañana. Pobre, tiene una paciencia. Quiero que quede acá. Claro, yo reconozco que ella tiene mucha paciencia. Y canto. Pero además, ¿qué genero también? Esto es una actividad con mi hija con pinche, ¿no? Hago cosas payasas, porque canto, generalmente desafino y todo. Pero mi hija entra a la escuela contenta de todas las pavadas que hice en el camino, ¿no? Y comparto algo con ella, que son 15 minutos de viaje y que para mí son inolvidables. Y vos decís, ¿cómo hace para disfrutar 15 minutos? Que el tráfico es terrible, están todos locos, 7:30 de la mañana. Ella tiene sueño, yo también tengo sueño, y lo damos vuelta. Entonces, todos los días buscamos una actividad para divertirnos. Entonces, hoy cantamos. Ayer pusimos a los Palmeras.
Y cantábamos El Bombón Asesino. Bueno, y a ver, son pequeñas cosas que están a la mano. Y vos decís, pero es una tontería, pero le hace bien a ella y me hace bien a mí. Lo más importante creo ahí es la persistencia, como vos decías antes, y la perseverancia en realidad. Porque en un día que te levantás de buen humor, vos lo hacés. Ahora, en un día que capaz no tuviste una buena noche de sueño, o te cayó una mala noticia en el trabajo, hay que hacerlo. No, no lo podés hacer. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que asimilarlo y hay que seguir llevándolo adelante. Y uno tiene que continuar. No estoy todos los días contento. Pero el día que estoy bien, me lo propongo. Y trato de que eso funcione. Y el tema de la perseverancia, me gusta tocar este tema, yo creo que el éxito es 10 o 20% de capacidad y 80% de perseverancia. Y he tenido compañeros míos de la facultad que se han recibido y que no tenían mucha capacidad. Rendían 4 o 5 veces las mismas, yo iba a una escuela pública, ¿no? Rendían 4 o 5 veces las mismas materias, pero llegaron. Y había otros compañeros que tenían muchísima capacidad y se aburrieron antes. O al primer fracaso Se frustraron. desistieron. Entonces, la perseverancia es la madre del camino al éxito. Si no tenés perseverancia, nunca vas a llegar. Y hay veces que estás hasta muy cerca del éxito y por ese poquito que te falta de perseverancia, no llegás. Gustavo, quiero llevar un poco este podcast ahora un poco a la parte de negocios. Vos hoy, ¿cuántos negocios tenés? Porque sé que sos bastante emprendedor serial. Sí, no sé si es bueno o es malo. Para mí es bueno. Sí, hoy debo tener unas 12 empresas. 12 empresas. 12, no 2. 12. 12. 10 más 2. 10 más 2. ¿Cuáles fueron? Porque tuvimos una conversación acerca de las decisiones y las acciones. ¿Cuáles fueron para vos esos hechos, esos hitos, esas decisiones que llevaron a Gustavo saliendo de la empresa familiar en cero con un tercio de lo que está generando a Gustavo hoy con 12 empresas? Mira, se produjeron algunos hitos. Yo te contaba de que, por un lado estaba mi vida económica en dos caminos paralelos, ¿no? La personal y la familiar. Bueno, se produce un hecho histórico en mi vida que es cuando nace mi primer hijo. Ahí me hace un antes y un después, un clic, ¿no? Y fíjate que lo primero que hago cuando nace mi hijo, hago un seguro de vida, porque yo viajaba mucho, hacía un montón de cosas, ¿no? Tenía negocio a 700 kilómetros de acá, a 500 kilómetros, entonces tenía mucho riesgo en la ruta de tener un accidente. Entonces hago un seguro de vida y ahí me propongo de que no voy a poner todos los huevos en la misma canasta. Hasta ahí tenía todo mi trabajo dependiendo de las empresas familiares, ¿no? En distinto, como socio, como administrador, como empleado, cumplía un poco del cuadrante de flujo de dinero de Kiyosaki, las 4 etapas, ¿no? El empleado, el autoempleado, el inversor y el dueño de empresa. Y dije, bueno, ahora voy a empezar a hacer hincapié a mi desarrollo personal. ¿Por qué? Porque ya tenía un hijo. Y ahí empiezo a darle más fuerza a mi vida económica personal. Y empiezo a hacer nuevos negocios. Me busco algunos socios en otra cosa y ahí empiezo a crecer en forma exponencial. ¿Por qué? Primero porque no tenía ninguna traba familiar, ningún mandato familiar. Ya tenía el conocimiento, el posgrado en administración y tenía una mente abierta. Y había generado, o sea, iba los dos a la par. Entonces, yo tenía satisfechas mis necesidades económicas con lo que ya hacía. Y empecé a enfocarme en la vida económica personal. Entonces, todo lo que generaba a título personal lo reinvertía. Y empiezo a aplicar la fórmula del interés compuesto
en mi vida personal. ¿Qué hice? Logré primero una independencia financiera. Seguía trabajando para las empresas de mi papá y mis tíos, seguía con eso. Con eso tenía un ingreso, vivía. ¿Qué hice primero antes de eso, no? Yo tenía el ingreso. Tenía que tener un gasto igual a ese ingreso. Entonces había decidido, planificado mi vida y mis gastos que tenían que ser igual a esos ingresos. Punto de equilibrio. Y después empecé como algo complementario a hacer cosas por mi cuenta. Pero todo lo que ganaba en esas cosas por mi cuenta se reinvertían. Entonces el crecimiento, lo que en la vida familiar económica me llevó 15 años, en mi vida personal me llevó la mitad, 7, para obtener el mismo ingreso. Y cada vez se fue acelerando, porque cada vez lo fui aprendiendo más. El ciclo se iba cada vez girando más rápido. Exactamente. Lo que hiciste en 7, después hiciste en menos. Y ahora me lo propuse después en 5, después en 3. Después fui evolucionando, porque en un momento empiezo con las estaciones de servicio, que era el primero me la impusieron y después ya me gustó y empecé. Llegué a tener 6 a la vez, 180 empleados en 24 horas. En una sola unidad de negocio. Sí, a ver, en 6 lugares diferentes. Sí. En realidad eran 6 unidades de negocio del mismo... El mismo rubro. Del mismo Era rubro. el mismo rubro, pero estaba en 6 lugares diferentes, de los cuales 2 lugares estaban a 200 kilómetros acá. 24 horas, 365 días al año. ¿Tá? Una dotación de 25 o 30 empleados por negocio. 180 empleados. Y me había planteado, me acuerdo que cuando tenía la primera estación, yo tenía 2 encargados. Entonces tenía una relación bárbara con ellos. Y le digo, mi objetivo es llegar a 10. Entonces me miraban como diciendo, pero tenés una. Vos estás divagando. Aparte con lo que cuesta... ¿Y cómo vas a hacer? No sé, pero yo la tengo clara que yo voy a llegar a 10. Llegué a 6. Y no llegué a 10 porque después en realidad viré el negocio y ya vi que por ahí no era, ¿no? Pero hubiese llegado. Pero es una cuestión de actitud. Y bueno, entonces ya me agobiaba, 180 empleados, tenía más o menos el 10% de la dotación de empleados no sirve. ¿Tá? O sea, se cumple la ley de Pareto, la regla del 80-20. El 20% de los empleados te genera el 80% de los problemas. Muy buena. No lo había pensado en esa parte. Era así. Entonces, del 20% de los empleados, un 10% lo podés reacomodar. Pero hay un 10% que no sirve. Claro, en 180 empleados tenía 18 que no servían. Entonces, imagínense que eran 18 juicios laborales todos los años. Mínimo. Y si no eran juicios laborales, eran certificados médicos que decían que tenían problemas psicológicos, acoso laboral, bueno, herramientas que por ahí el mal empleado usa a su favor, ¿no? La ley está bien, pero cómo se emplea esa ley está mal. Y está bien pensada la esencia, porque la ley está para beneficiar a la parte más débil de la negociación, que siempre es el empleado. Pero el mal empleado lo usa a su favor y lo perjudica al empleador. Y es una lástima. Pero bueno, porque después, ¿quién paga eso? Lamentablemente los buenos empleados. Porque después los empleadores se ponen muy estrictos. Entonces siempre traté de que el mal empleado no me afectara. Entonces dije, bueno, estoy llegando a un límite de mi crecimiento porque ya estoy agobiado, tengo muchos empleados, mucha gente, muchos problemas. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos para crecer sin empleados? Entonces me acuerdo que estábamos con este amigo y le dije, vamos a montar una empresa sin empleados. Es loco. ¿En qué año? 2003. Mucho más loco. Hoy en día es un poco más razonable con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, pero en 2003... Todo tradicional. Sí, nada. Me dicen, vos estás loco. Es imposible eso. Digo, bueno, Vamos a ver. vamos a ver. Y la logré.
monté una empresa que es una desarrolladora inmobiliaria. Entonces, ¿qué hago? Yo tenía utilidades excedentes que no pensaba reinvertir en las estaciones de servicio. Lo que te decía, había sentido que llegaba un techo y que una nueva estación de servicio eran 30 empleados más, 3, 4 juicios más, otro lugar físico. Bueno, digo, me tengo que correr. Entonces digo, vamos a seguir creciendo sin empleados. Entonces, esta desarrolladora, ¿qué hacía? Contrataba un arquitecto para hacer el proyecto, una empresa constructora para que hiciera las casas y una inmobiliaria para que la administrara, las vendiera o las alquilara. No tenía empleados. Tercerizado Era todo. ser intermediario. Claro. Entonces, seguí creciendo sin empleados. Y después me metí otro desafío. Le digo, la próxima empresa la vamos a hacer sin empleado y sin plata. Porque en esa época ahí usaba la plata. Tenía apalancamiento. Claro, usaba mi propio dinero, ¿no? Entonces me decían, seguí peor de como venía, porque si ya estaba loco sin empleado, ahora sin empleado y sin plata. Hoy ya no es tan loco. ¿Por qué? Porque el negocio digital es eso. Montás una empresa con una idea sin empleado y sin plata. Lo que sobra es plata. Lo podés conseguir. Porque sobra plata pero faltan ideas. Entonces, pero 10 o 12 años atrás, este concepto era Complejo. innovador. Estuve bien. Es innovador. Fue innovador. Y mira, antes de venir acá tuve una reunión con unos chicos de 20 y pico de años que también tienen una empresa que les va muy bien. Y me dice, nosotros sentimos que somos todos digitales y queremos un negocio tangible. Le digo, esto es como el colectivo lleno. Los que están adentro se quieren bajar y los que están afuera se quieren subir. Le digo, yo quiero entrar en el negocio digital. Estuve 30 años tratando de tener una empresa sin empleado y sin plata. Ustedes la tienen y se quieren bajar y yo me quiero subir. Entonces, bueno, lo contaba como un chiste, pero... Y ellos se sentían frustrados de que no tenían un negocio tangible. No, claro, porque generás ganancias, pero es como, sí, esto es intangible, o sea, no la ves. Para mí es lo mejor que me puede pasar. Entonces, ahora retomo esto, ¿cómo me propuse yo tener una empresa o ingresos sin empleado y sin plata? Bueno, el libro fue uno de ellos. Montar una empresa de consultoría, vender el conocimiento. Entonces, seguramente los que están escuchando esto son chicos que están en esta línea. Sí, Este es el camino. Tiene una herramienta que yo siempre traté de tenerla y que me llevó muchísimos años y ustedes la tienen, entonces cuídenla porque es impresionante el poder que tiene eso. Después sí, aprendan qué hacer con ese dinero y sí, llévenlo a la vida real, a la vida tangible, pero este es el camino, las oportunidades que hoy los jóvenes tienen, no las tuve yo. En mi época, empezar un negocio era empezar a tener un capital. Tenías que tener un capital. Yo tuve la suerte que el capital lo puso mi papá. Me tiró la responsabilidad de que el negocio lo tenía que hacer funcionar, supiera o no supiera. Pero por eso soy un agradecido de la oportunidad que tuve. Pero ahora, un chico, un joven de ahora, ya no necesita de un padre que ponga la plata. Tienen la idea. Entonces, digo, y además otra de las cosas, yo para conseguir información era difícil de encontrar y el que tenía información tenía una ventaja competitiva impresionante. Hoy está todo al alcance. Yo entro al chat GPT y para mí es un regalo del cielo. De que, claro, toda la información que me da, a mí me llevaba meses conseguirlo. Entonces, bueno, esto es, un poco retomando, no empecemos a valorarlo cuando no lo tengamos. Uf, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Gustavo, ¿cómo haces para definir si una oportunidad es la correcta o no? O para achicar el margen de error lo más posible, porque no es fácil encontrar tampoco la oportunidad de negocio y estoy seguro que cuando vos ya tenés tantos negocios, te caen oportunidades todos los días. Siempre te va a estar alguien llamándote, porque a mí me pasa, imagínate, soy así, che, amigo, tengo un negoción para hacer, vos solamente ponés esta plata y se multiplica en 3 días.
Bueno, lo aprendí con la experiencia, primero. Segundo es, te llueven las oportunidades. ¿Qué hago? Mira, a veces me tengo que preguntar, porque a veces uno lo hace hasta sin pensarlo. Tiene como un hábito, ¿no? El instinto también un poco. Ahí está, me encantó eso, porque en un momento voy a un médico, tengo un conflicto personal, familiar, que tiene que ver con el dinero. Entonces, voy a este médico y le digo, mira, estoy preocupado porque esto me tiene muy mal emocionalmente y tengo miedo de enfermarme. Porque creo que uno después, frente a las crisis personales o emocionales, la consecuencia, una manifestación de lo que te pasa va al cuerpo. Y a veces, si te agarra una gripe, la pasás, pero si te agarra una enfermedad importante, después no sé si podés salir o te va a costar mucho. Entonces digo, tengo miedo de enfermarme. Entonces me dice, mira, una de las cosas que tenés que hacer es darle paso a tu corazón. El médico. Da el médico. Digo, ¿cómo darle paso a tu corazón? Claro, me dice, mira, frente a una situación, la intuición, esto, es decir, ¿cómo lo explicás? La intuición, la corazonada, la conciencia. Me dijo, el cuerpo, frente a una situación, lo primero que te aflora, la primera sensación, sale del corazón. Y después, pasado un segundo, pasa a la razón. Entonces me dice, vos llevas todo a analizar mucho. Dejate llevar y haces cosas que tu corazón te dicte. Y digo, ¿y cómo hago? Es bárbaro, sí, una receta Dame bárbara. el manual de instrucciones. Me dijo, probalo. Y fíjate qué es lo primero que te pasa frente a una situación. Lo primero que te pasa es lo que te dice el corazón. Entonces, muchas veces cuando me llegan estas propuestas, veo qué me pasa acá. Y viste cuando decís, che, no me cierra. Ya cuando él no me cierra, lo descarto. Si más o menos se da el afecto, la intuición, la corazonada, avanzo. Y después es, cuando vos tomás una decisión, hay cosas que ganás y cosas que perdés. Entonces analizo, si digo que sí, ¿qué es lo que pierdo? Y analizo lo que pierdo. Y la pregunta que sigue es, ¿estoy dispuesto a perderlo o no? Precio a pagar. Exactamente. Entonces, ¿qué pilares de vida tengo? Y que tiene que ver con esto. Primero es, no pierdo tiempo. ¿Por qué? Porque el único recurso no renovable es el tiempo. Entonces, el que me hace perder tiempo lo descarto directamente, ya no me importa. ¿Viste? Al principio sí, las formas, los mandatos, no, tenés que escucharlo porque es el tío que viene, que nada, no me importa. Pero bueno, lo aprendí ahora. A los 20, a los 30 me sentaba. Porque me sobraba el tiempo. Ahora ya no. Entonces, ahora necesito calidad de tiempo porque no tengo cantidad. Entonces, no pierdo tiempo. Segundo, estoy aprendiendo a decir que no. Qué habilidad importante eso, ¿no? Es terrible. Porque la cantidad de consecuencias nefastas que tuve por decir que sí, Uf, mochilas de otros que me cargué, sentimientos de culpa, compromisos que no puedo cumplir, promesas incumplidas, todo eso por decir que sí. Y a veces decir que sí sin pensar. Entonces, para aprender a decir que no, tenés que dejarte llevar por lo que te dicta el corazón. O sea, no te voy a dar ninguna respuesta técnica frente a una propuesta de negocio. Así que después lo otro es el otro pilar, ¿no? Son 4 pilares. El primero fue no perder tiempo, el segundo aprender a decir que no. El tercero es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a vos. Sencillo. Como una regla de vida. Che, y haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a vos. Eso es donde lo aprendí, en la calle, en la venta. En la venta yo tenía que lograr empatía para vender.
Mirá cómo un aprendizaje a los 19 años me llevó a concluir a los 50. Y nunca pensé que iba a tener esta conclusión. Yo vendía por necesidad, o bueno, vendía para poder tener pero aprendí a tener empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendí a ponerme en el lugar del otro. Escuchar. Escuchar. Por eso tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Que hay que escuchar más de lo que uno dice. El cuerpo es sabio. Y lo último, que esto sí ya más altruista, es dar sin esperar recibir. Interesante. Eso lo aprendí también de grande. ¿Por qué? Pero mirá, hasta te diría que tiene una intencionalidad. Cuando vos das y no esperás recibir, primero, me genero un montón de situaciones placenteras y me evito problemas. ¿Por qué? Porque uno de los conflictos, de las cosas que uno se enoja, es cuando se generan falsas expectativas del otro. Bueno, yo te di y al final vos no me diste, y yo esperaba recibir, y al final, fíjate que yo esperaba, que creía, que esto, que lo otro, y me fastidio y me enojo. Entonces yo te di, y me sentí contento por eso, ya está. Ya tuve el momento placentero de felicidad que me sentí realizado. Pasemos al próximo. No espero nada. Usando esa técnica recibo más de lo que doy. De 3 a 5 veces más de lo que doy. Entonces genero un círculo virtuoso. Cada vez doy más y recibo muchísimo más. Entonces, un efecto acelerador que se los propongo que lo prueben. Dar sin esperar recibir. Creo que en toda esta charla nos fuiste dejando ahí atisbos e incluso manuales, procedimientos para entender cómo lo hiciste y cómo podemos replicar eso. Creo que esto es un gran complemento, tu libro, porque tiene un montón de experiencia y creo que puede ser, como dije recién, un gran complemento de este podcast. Vendémelo en 30 segundos, a mí y a la audiencia, el pitch directo. Mirá, te doy el motivo por lo que lo hice. Dale. El motivo es, primero para mí es dejar todo el conocimiento que tengo para que le sirva a otro. Entonces vas a empezar una vida económica con la experiencia de una persona que le dedicó 30 años a aprender. Entonces te vas a ahorrar, no sé si 30 años, a lo mejor 3, 4, 5 años. Entonces, en estos tiempos que corren con un clic de distancia, esto te va a acelerar el proceso. Segundo, el dinero va a dejar de ser un problema para vos. ¿Por qué? Porque vas a aprender a administrarlo y vas a aprender a encontrar el lado bueno del dinero. Y eso te va a evitar posibles conflictos o futuros conflictos. Y lo otro es que no solamente tiene que ver con el dinero. Al final del libro hablo de pautas de vida que aplicás en los negocios, pero que después tenés que llevar a tu vida personal. Y ahí hablo de los buenos hábitos. Cómo uno tiene una calidad o un valor ético y moral para aplicar en los negocios y después aplicar en la vida. Que en realidad esto lo que te va a dar es no perder tiempo y poder tener el tiempo para disfrutar, para hacer lo que vos quieras, y poder generar los pequeños momentos de felicidad. O sea, es no perder tiempo y el tiempo usarlo con calidad de vida. Fede, ¿algo más? Espectacular. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Y espero que esto les sirva a los chicos y sientan una motivación para seguir. Si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. La conclusión que quiero dejar a esto es, a mí me fue bien, tuve éxito. Es posible, porque tuve éxito sin herramientas. No nací sabiendo, no nací en cuna de oro, me generaron más problemas que soluciones y le encontré la vuelta. Entonces, el mensaje que quiero dejar es, emprendan lo que les guste hacer y van a llegar. Y es posible. Esa es la conclusión. Así que ojalá lo logren. Seguro que sí. Gracias por escucharnos.